Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. En su libro Ensayos sobre la ceguera, José Saramago dice: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Esta idea no puede ser más clara a la hora de reflejar que vivimos en un mundo donde nos hemos vuelto incapaces de reconocer la complejidad de la vida que nos rodea, la fragilidad del entramado social y la profundidad de las violencias. La ceguera no es solo perder la visión, sugiere el autor portugués, en un sentido más profundo, implica no ver los desafíos que trae aparejada la vida en común. ¿Y por qué partimos estas conversaciones sin pauta haciendo este punto? Porque Lucía Damer refleja en su epílogo de este libro, Anatomía del Poder Ilegal, algo que ella misma precisa y dice: lo que hace décadas hemos optado por invisibilizar, que es la presencia del poder ilegal en América Latina, se ha instalado en los territorios más alejados y abandonados, pero también en las principales capitales del continente. ¿Les suena esto? Violencia, crimen organizado, narcotráfico, la toma de los territorios, la ausencia del Estado, la fragilidad de las instituciones. Venimos hablando de esto, pero a veces hablamos como loros. Y yo creo que es interesante en un registro que hace Lucía Damer, socióloga, profesora titular de la Universidad de Santiago, en esta anatomía del poder ilegal, se sumerge en 10 años de investigación por América Latina, en distintos países, y además con testimonios, con personas con nombre y apellido que viviendo en Brasil, Ecuador, Perú, Chile, van mostrando cómo sus vidas cotidianas han ido cambiando en este poder ilegal. Lucía Damer, así parten estas conversaciones sin pauta. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Claudia, por la introducción. A ver, Lucía, tú vienes hablando de este tema hace un rato largo. Esto no es nuevo, y no solo desde la academia, has estado en gobiernos haciendo foco sobre esto y alertando que no solo podemos hablar del narcotráfico, sino que el crimen organizado en todas sus variables. Sí. Y un poco eso es lo que tú haces en esta anatomía del poder ilegal, que es mirar los tentáculos del crimen organizado. Mi pregunta inicial es: ¿qué pasó en América Latina, que probablemente en las últimas décadas más prósperas a nivel económico ha surgido este nivel de violencia en toda la región? Tú muestras datos, tu libro tiene mucho dato que cuesta encontrar sobre cómo opera la violencia, el crimen organizado y la corrupción en América Latina, pero en momentos de tanta bonanza económica que ha salido tanta gente de la extrema pobreza. ¿Qué pasó? Sí, mira, lo primero es que este es un libro que está hecho para que lo lea el público más amplio, porque justamente después de tantos años, 25 años hablando con grupos más pequeños, tal vez el mundo de la política, el mundo de la academia, ya no es suficiente. Ya no es suficiente porque el tema del crimen organizado y las violencias se ha instalado como tema central de la conversación de los latinoamericanos, y como tenemos poco apresto, poco conocimiento de lo que significa, al final terminamos con unas respuestas que son facilistas, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, lo que ha pasado en América Latina son, yo te diría, 4 cosas. Por un lado, una multiplicación de mercados ilegales. No es solo la droga, el movimiento de personas. Prácticamente todos los productos que tú te puedas imaginar consolidan un mercado ilegal paralelo, desde lo que sea, ¿cierto? Desde la compra de salmón hasta la compra de cigarrillos, la ropa usada. Perdona, el dato que das en tu libro sobre la ropa usada en Iquique me llamó mucho la atención, porque de ese mercado ilegal no estamos hablando. Claro, porque nos hemos ultraconcentrado en el tema de la droga, ¿cierto? Entonces, al final del día, que es un tema muy importante, que es un mercado ilegal gigante, que está en las revistas, que está en las series de Netflix, entonces todo el mundo cree que el mercado ilegal es como Pablo Escobar. Y en realidad, cuando hablamos del crimen organizado y las violencias en América Latina, estamos hablando de un calidoscopio gigante, que a medida que uno se mueve se va reconfigurando. Son muchos mercados que generan mucho dinero, y creo que tal vez ahí está el clic de todo este fenómeno, y ese dinero, su objetivo es legalizarlo. Entonces, la capacidad que tienen hoy estos mercados de corromper múltiples funcionarios en todos los niveles, esto ya no es policía, justicia, es muy grande. La capacidad que tienen de involucrarse con la política en muchos países, y ahí en el libro una y otra vez lo tratamos de explicar, para reconocer que, por ejemplo, una propuesta de limitar el financiamiento ilegal el financiamiento de la política
no es una propuesta de sistema político, es una propuesta clave para luchar contra los mercados ilegales. Y además una ciudadanía que también, justamente tú decías, como en un momento de desarrollo económico, bueno, como nos medimos en la cantidad de plata que tenemos, lo cual es un error, pero ahí estamos, bueno, muchas veces hay cada día más personas que dan el salto entre lo informal y legal para acceder a eso que es tu marca de logro. Ya. Como el tema es súper amplio, Sí. vamos por ahí. Dale. Y después vamos un poco a los mercados ilegales y a la violencia. Pero Sí. creo que tú estás haciendo un punto ahí muy, muy, muy interesante, porque este tránsito entre los trabajos formales e informales probablemente, y tú lo planteas en el libro, tiene un foco derecho, un vértice que son los jóvenes. Así es. Y el crimen organizado sin estos batallones de jóvenes no tiene soldados. Y si no tienes soldados, probablemente pierdes una pierna en el Sí. cuerpo, ¿no es cierto?, de este grupo delictivo. Entonces, ese debiera ser un punto a mirar, y te lo planteo porque hace poco Juan Pablo Luna me mandó un reportaje que salió en Uruguay y que hablaba de cómo los jóvenes en poblaciones además empiezan a vivir esto como teniendo ídolos. Esto ya no lo ven como un trabajo informal, violento, sino que como una cultura, que es la cultura probablemente narco, Sí. pero en este caso sería el crimen organizado. ¿Qué pasa ahí con esos jóvenes en esta cosa del trabajo formal, informal y el rol que juegan en estas organizaciones criminales? Claro, lo que pasa es que, mira, yo creo que hay como dos cosas que son distintas y hay que tener cuidado en mezclarlas. Una es que en nuestros países hay cientos, si no miles, si no incluso millones de jóvenes cuya posibilidad de desarrollo personal es cercano a nulo. No tienen buena educación, no tienen capacidad para conseguir trabajo, tienen problemas de alcohol, de consumo problemático de alcohol y drogas, han sido víctimas de violencia, viven en barrios segregados, sus papás o su mamá no existen porque están presos o porque migraron y nunca más aparecieron. Entonces tú tienes un mundo que es un mundo que hoy día se enfila como, entre comillas, soldado de algunos de estos mercados ilegales, pero antes existió, ¿cierto? Como De otras maneras. delito común, si quieres. Y para eso necesitamos ir rápidamente a la prevención, necesitamos generar programas que enfrenten estos hechos o estos factores. Pero luego, este grupo de soldados se configura dentro de este mercado ilegal porque el mercado crece porque hay una demanda. O sea, se vende zapatillas donde se buscan zapatillas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasa en Europa? Que tú tienes menos jóvenes con estas condiciones. El mercado ilegal también se construye porque hay gente comprando droga, por ejemplo, pero se construye y es mucho más caro. Porque no es como acá, que tal vez al último en la fila tú le pagas con droga para que haga su trabajo y se drogue, ¿cierto? Allá tú encuentras que los mercados funcionan de una forma distinta, también piramidal, pero distinta. Entonces, lo más importante para entender esto de los mercados ilegales que constituyen el crimen organizado y las estructuras criminales es reconocer que también tenemos un problema muy serio de demanda en ese mercado. Entonces, por ejemplo, con el tema de las drogas, ¿vamos a terminar con las drogas persiguiendo a los vendedores de droga? No vamos a terminar de esa forma porque tenemos un problema feroz de aumento del consumo, de variación en la forma del consumo. Entonces también tienes que entrarle de ese lado. Y creo que uno de los grandes problemas que pone en la discusión política y ciudadana el tema del crimen organizado, que cuando tú ya empiezas a pensar en el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, la prevención desaparece como tema. Entonces las soluciones, bueno, metámoslos a todos presos porque son todos muy malos, porque son todos sicarios. La prevención quizás tiene un problema en la evaluación de la ciudadanía, que la prevención es a largo plazo, que la prevención requiere un tiempo, un ajuste, un cambio psicológico, un cambio cultural, un cambio sociológico para las familias, para los barrios, eso es largo. Y vivimos en los tiempos de la urgencia, los tiempos de la inmediatez, pero también en los tiempos en que la ciudadanía necesita como respuestas rápidas, porque ese es el problema que tiene con la democracia, que siente que la democracia es muy lenta en resolver su cotidiano. Entonces también hay un tema con los tiempos en la resolución. También, pero además, cuando tú vas y hablas con la gente, en las cientos de entrevistas que yo he realizado estos últimos años, la gente se da cuenta que el problema de la criminalidad es la falta de oportunidades, que los jóvenes de su barrio que tienen problemas de consumo están ahí porque los echaron del colegio, porque nadie se hizo cargo de ellos. O sea, hay un reconocimiento del problema. Luego, como saltas inmediatamente a que el joven es sicario o es secuestrador, luego entonces hay un cierto divorcio entre la evaluación de que necesitas cosas, digamos, de política pública social y el castigo. El castigo se convierte en la única solución y yo creo que
cometemos un error de narcotizar toda la conversación, cometemos un error de que todo es crimen organizado transnacional. En realidad lo que tenemos en América Latina son cientos, si no miles de pequeños y medianos grupos que hoy día se articulan porque tienen plata y porque tienen armas, se articulan en mercados más globales, si tú quieres. Pero al final del día, muchas de estas organizaciones son 5 amigos de una esquina que toman control de la esquina. Y eso empiezan a tener, obviamente, mucho más control territorial, ¿cierto? Ya, es que y ahí es donde está el problema. Ya, es interesante ese punto, Lucia Damel, porque la conversación en Chile, en los últimos, no sé, 8 años, Sí. es que el problema es que aquí llegaron las grandes organizaciones criminales del mundo, que se instaló el Tren de Aragua, en algún momento se habló, ¿no es cierto?, de bandas mexicanas, colombianas, y se puso ahí el foco como lo más grave. Tú dices, ojo, porque acá en los mercados ilegales pueden ser 5 amigos en una esquina. También, o sea, Entonces, sí. ¿Cuánto permearon estas grandes organizaciones como Los Chorros, Tren de Aragua, todo eso? Sí. El mapa de la delincuencia o de los mercados ilegales en Chile fueron decisivos en el cambio o en la violencia o en el cambio de la forma de delinquir? Sí, yo te diría que lo que pasó en Chile es que los mercados ilegales se instalaron en el país. Y al instalarse, generaron mecanismos de violencia que son diferentes a los que habían antes. Generaron formas de organización de estos mercados que son distintas. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, tráfico de migrantes, que Chile ha sido un destino de ese tráfico, o trata de personas, o incluso minería ilegal en alguna parte del país, o tienes además los propios, digamos, el tráfico de salmones, los cigarrillos, la ropa, en fin. Lo que tienes ahí es que se genera un mecanismo de funcionamiento que es distinto a como estaba antes desarrollado. Y creo que no hemos tenido capacidad para enfrentarlo verdaderamente. Sin embargo, mira, yo creo, Claudia, que el problema que tenemos es que es muy fácil cuando tú construyes un enemigo externo. Y aquellos que salieron a decir, yo me acuerdo, incluso en el gobierno actual, cuando salió el subsecretario Monsalve, dijo, acá están las 5 bandas criminales más grandes del mundo. Bueno, bien, ¿dónde están? Efectivamente, lo que está es el mercado ilegal. Y eso sí nos tenemos que hacer cargo. ¿Eso significa que el Tren de Aragua está perfectamente instalado acá? No. El mercado de tráfico de migrantes que el Tren de Aragua ha desarrollado sí está presente. Y por ende lo que uno tiene que hacer es, por supuesto, lo internacional, pero también lo local. Si solamente nos quedamos en lo internacional, perdemos de vista que cada día tenemos más barrios complejos, perdemos de vista que cada día hay más control en ciertos territorios, no del cártel de Sinaloa, sino de los propios cárteles nuestros, ¿cierto?, que tienen control. Y lo que también es cierto es que hay una mutación, un movimiento de los modus operandi con la gente que migra, aquellos que son delincuentes que migran, ¿cierto? Y también con los locales. Sí, Lucía Damel, tú haces, en esta anatomía del poder ilegal, haces primero como un mapa cuando uno entra al libro recién, y ya iremos un poco a los testimonios, pero para pasar por acá, tú dices que en el crecimiento de los mercados ilegales se juegan varios fenómenos, la violencia criminal, la debilidad estatal, una crisis profunda de la representación política. O sea, tú haces una trilogía, es una trilogía, un entramado, que es lo que permite finalmente que esto se expanda. Así no se expanda desde Arica al sur, sino que viene bajando probablemente como cascada desde los países del norte. Entonces, ¿por qué creemos que podemos salir si miramos los países de la región y miramos hacia arriba, de donde vienen, y ninguno ha logrado desactivar estos crímenes? Más bien se han profundizado. No, por supuesto. Hay países donde la extorsión es parte del PIB nacional. Bueno, justamente por eso es que yo traté de no llamar el libro Anatomía del Crimen Organizado, porque creo que hay del poder ilegal. Porque creo que hay un poder, hemos llegado en América Latina, que es distinto a lo que pasa en Europa y Estados Unidos. En América Latina lo que nos ha pasado es que esta mesa que tiene 3 patas, ¿cierto? Los mercados ilegales, por supuesto, que con todo el dinero que tienen logran corromper de arriba a abajo y de un lado al otro lado al poder político. Y esa corrupción del poder político muchas veces fortalece la ambivalencia del rol estatal. No es que el Estado no esté presente, salvo en algunas partes de la Amazonía, en fin, sino que el Estado está presente pero ya no se hace cargo de los mercados ilegales o se concentra en algunos espacios de violencia, si tú quieres. Esta mesa, entonces, que se consolida sobre esto, es una mesa que además la ciudadanía a veces encuentra que es buena.
porque en el COVID fueron estos mercados ilegales los que trajeron comida para muchos latinoamericanos, fueron los que trajeron incluso beneficios para los adultos mayores. Seguridad en los barrios, son comillas, los que tienen seguridad una en los barrios. ambivalencia eso. Son los que en muchos lugares, y el capítulo de extorsión, que a mí es el que más me gusta porque creo que es el que es más vívido, muestra que los ciudadanos latinoamericanos pagan impuestos a muchos de estos grupos y los pagan, por supuesto, amenazados, pero también porque saben que con eso su casa va a funcionar, el colegio se va a abrir. Entonces tienes ahí una presencia de un mercado, de un poder ilegal, pero esos mismos ciudadanos latinoamericanos, cuando le dices, bueno, pero está la política, te dicen, la política es otro poder ilegal, porque su alcalde fue preso, porque la vez pasada el concejal fue preso, porque su presidente está preso por lavado de activos. Entonces, cuando tú empiezas a ver los jefes policiales están presos, entonces la sensación de muchos latinoamericanos no es que tú tienes los buenos contra los malos, sino que verdaderamente hay un deterioro tan grande del mundo de la política que entre la ilegalidad de ese poder y la ilegalidad del otro, la diferencia es más o menos capacidad de funcionamiento. Yo creo que ahí está el mayor peligro del tema de los mercados. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. La clase política ha sido muy responsable en no darse a sí misma la exigencia, ¿no es cierto?, de controlar el tema de corrupción. Bueno, respecto a sí mismo, para qué decir, pero respecto de los otros. O sea, aquí hay un sistema del mundo o de la élite política, que no sé si incluye la judicial también quizá, de sentir que hay dos tipos de justicia, pero la responsabilidad es muy grave en ese sentido del mundo, de la clase gobernante. O sea, de todas maneras, en América Latina yo te diría, Chile probablemente nosotros estamos como mucho más atrás de esto. Yo creo que el libro es un libro latinoamericano también para que el lector pueda darse cuenta cuáles son los matices. En cada uno de los países hay múltiples matices. Pero en general, cuando tú empiezas a hacer el barrido de México hacia abajo y empiezas a ver la cantidad de alcaldes presos, de policías, concejales presos, suma y sigue, presidentes, y la palabra lavado de activos, vinculación con el narcotráfico, vinculación con los mercados ilegales, una y otra vez se repite. Y por supuesto está el extremo que es Haití, ¿no? Es que es el último extremo, pero creo que ahí lo que nosotros vemos y lo que yo necesito que, digamos, que quede como uno de los mensajes, además del tema de los mercados, es que esto requiere pedagogía política también, ¿no? O sea, para poder enfrentar, si realmente queremos enfrentarlo, porque hay unos que no quieren enfrentarlo, que lo que quieren es bajar la violencia nomás, necesitamos cambios en la forma como la política enfrenta esos manzanas podridas, cuando dicen así, ¿no? Ahora, una cosa es ese punto que tú haces, ¿no? Respecto de cómo, de la institucionalidad y cómo finalmente la sensación de corrupción frente a la ciudadanía es como que este es un cáncer que está expandido entre todos, ¿no? Es una metástasis. Pero otra cosa es que yo no sé si se explica algo que tú planteas en tu libro y que nos hace el continente más violento del mundo, según planteas, es cuál es la raíz de la violencia. Porque una cosa es tu rabia o la sensación de que, ¿sabes qué? Son todos iguales. Y otro es lo que gatilla, porque lo que ha marcado es la ferocidad de la violencia con la que empiezan a actuar estos grupos y a lo que se expone la ciudadanía. Sí, tenemos efectivamente somos el continente más violento, pues, como dice el libro y muchos autores, representamos como más del 30% de todos los homicidios del mundo, tenemos 3 millones de muertos en un periodo donde ni las guerras tienen esa cantidad de muertos, tenemos más de 130,000 muertos al año en situaciones de homicidio. Realmente, cuando tú empiezas a mirar la data, claro, que pasa desapercibido en muchos países porque está la sensación que se matan entre malos, ¿cierto? Pero en realidad cuando uno deja que la violencia crezca, la violencia se instala. Y creo que hemos reconocido muy tarde que la violencia es la forma como hoy día en América Latina resolvemos prácticamente todos nuestros conflictos. Después del COVID vuelve a aparecer con muchísima fuerza la violencia machista, la violencia contra las mujeres, vuelve a aparecer con mucho más fuerza la violencia en el hogar. Digamos, tenemos unos problemas de violencia en las calles. Las escuelas, ¿para qué decir? Claro, yo hice muchas entrevistas en hospitales de diversos países de América Latina y en los hospitales los médicos contra las enfermeras contra el cliente contra el médico. O sea, es un espacio de mucha violencia simbólica y real, que termina con alguien apuñalado, con un familiar que viene y mata a la enfermera. Entonces, hay también ese caldo de cultivo que si tú a eso le sumas una enorme capacidad para tener armas legales e ilegales,
bueno, la frustración, más esos hechos de violencia, más el reconocimiento que nadie te va a cuidar. Porque en el fondo, si tú vienes y me extorsionas para que te entregue a mi hija, para que la viole el dueño del cártel de la esquina, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a denunciar a la policía? No, voy a comprar un arma, voy y te mato. Como hemos instalado esta del ojo por ojo muchos años atrás, esto es una cosa histórica, pero hoy día sin un dique de contención, que era el dique del Estado de Derecho. De liderazgos políticos que te podían... Hay en una parte del libro, a propósito de la extorsión, me generó mucha inquietud la historia de Mireya, una vendedora de una feria callejera de Santiago que tú señalas en el barrio Yungay, barrio donde vive el presidente Gabriel Boric, en que tú cuentas que para darle seguridad a los coleros, los que se ponen al final de las ferias, ellos contrataron guardias informales de seguridad extranjeros para que los resguardaran. Pero al poco andar, estos mismos guardias empezaron a dedicarse a cobrar a la mordida o finalmente chantajes o préstamos extorsivos. Y aquellos que habían contratado para que los resguardaron terminan siendo sus extorsionadores. Me recordó, alguna vez el propio Francisco Cox ha hablado de esto, de los Zetas, que partieron siendo también fuerzas militares que terminaron siendo las personas que resguardaban a la policía para ponerle coto al narco y terminaron siendo narcotraficantes. Entonces, esa variable la encuentro tremenda respecto de la cosa extorsiva, porque tampoco hay nadie que te defienda, porque los que contratas para que te defiendan puedes terminar siendo tus victimarios. Claro, porque además estás jugando en el mundo de la ilegalidad, y el mundo de la ilegalidad es un mundo que busca dónde está el mayor nivel de ganancia. Entonces, cuando ve tu debilidad, en este caso de los feriantes, ¿cierto? Cuando encuentra que tu debilidad es que tú tienes que ayudar a que no estén los coleros, pero luego los coleros van vendiendo algunos productos, entonces tú obligas a que los feriantes vendan productos ilegales, entras en una situación de total indefensión, porque además ¿a quién vas a denunciar? Por eso es que creo que la pata de la mesa que está más débil es la pata estatal. Y en momentos donde a veces uno alegremente dice, no, lo que hay que hacer es disminuir el poder del Estado. Bueno, en esta área no. Pero esta área no es solo policía, cárceles y justicia. Esta área también es, digamos, la pedagogía del control de la política sobre el rol que tienen en este tema. Y yo te diría que la extorsión es probablemente de todos estos mercados es el que más afecta a la ciudadanía en general. Y el que más ha crecido. El que más ha crecido porque además es en esta pirámide de los mercados ilegales, es lo que usa la base de la pirámide para conseguir plata diaria. Uh-huh. Entonces la base de la pirámide, que tal vez está, por ejemplo, en el tráfico de personas o tal vez mueve droga o lo que sea, tiene un grupo que tiene un control territorial y va. Y yo he entrevistado gente que paga por salir de su casa en Ecuador. Gente en Perú que paga para que el colegio no lo cierren, para que no haya, digamos, hechos de violencia en el colegio público. Gente que paga para que se puedan construir las obras públicas que han ganado los constructores. Entonces, cuando empiezas a mirar estos fenómenos, claro, esto ya no afecta a un grupo, ¿no? Porque las posibilidades, por ejemplo, en Chile, de uno morir de un homicidio, en muchas comunas es cercano a cero. En otras comunas es mucho más alto. Pero la extorsión, cuando entra como mecanismo de vida de los grupos criminales, puede ser mucho más, entre comillas, democrática. Se expande. Se expande. Es transversal. Es transversal. Y existe y en el libro también, lamentablemente lo mostramos, existen cosas como sextorsión, ¿cierto? Profesores que te piden sexo a cambio de buenas notas. Y eso está en muchos países. Claro. O vecinos que te piden sexo con tu hija a cambio de protección, o mujeres que andan mudándose por la región, y muchas de las migrantes que andan dando vueltas por la región están siendo perseguidas por este tipo de casos. Y ahí, por supuesto, que la gente, su solución inmediata es mátenlos a todos, porque no siente que nadie lo ha protegido. Y creo que ahí la responsabilidad del mundo político, de la élite, del mundo, digamos, de todos aquellos que tienen capacidad de liderazgo, es total. Lucía Dammert, tú recorriste la región, te demoraste mucho y te metiste a hablar, o sea, acá hay testimonios. Sí. Esto no es solamente data, hay libros que son solamente, no hay tantos libros con datos sobre crimen organizado. Marcelo Bergman tiene uno, ¿no? El mercado ilegal como negocio. Pero son estremecedores los relatos, porque uno le empieza a poner carne, ¿no? Y rostro a eso.
Mi pregunta es, porque esto pasa en América Latina, en Chile estamos en pleno debate presidencial, Sí. el tema de la seguridad es tema, pero no sé si tú ves la complejidad del fenómeno en los discursos y en los planteamientos de los candidatos presidenciales, desde la izquierda a la derecha. ¿Cómo ves tú que se están aproximando al debate, considerando este tipo de investigación, ¿no? Sí. Esta entrega de información? Mira, yo te diría que uno de los problemas que tenemos como sociedades es que la política ha abandonado el rol pedagógico. O sea, la política no es una caja de resonancia de las redes sociales. Entonces, como las redes sociales piden, entonces uno dice, sino que debería haber alguien que salga y diga, miren, la verdad es que las cárceles podemos proponer 10 más, pero no se van a hacer mañana, sino que van a tomar un tiempo. Y tenemos un problema muy serio con estos jóvenes. O sea, y la gente realmente entiende cuando hay esa conversación. Pero si tú miras en el discurso, eso se ha perdido, esa capacidad política se ha perdido, se ha abandonado en muchos países, no solamente en América Latina. Y entonces hemos caído en una respuesta mucho más facilista. ¿Por qué? Porque tampoco hay muchas otras alternativas. La realidad es que con los mercados ilegales tienes 3 caminos. 1, ver qué puedes regular de esos mercados. Entonces tal vez tú puedes agarrar y decir, ya, hay algunos productos que los haremos legales, que paguen un poquito de impuesto, y lo que dice Marcelo Berman en su libro, Sí. ¿no? Que dice, mira, hay cosas que de verdad no tenemos capacidad de luchar contra la ropa de segunda mano. Bueno, hagamos un convenio con Perú y cerremos esto de esa forma. Segundo, seguir luchando con policías y cárceles y drones y todo eso. Y bueno, eso no funciona, pero da una señal de algo. Y tercero, simplemente no hacer nada. Pero que es lo que pasa en muchos países de América Latina, lamentablemente. Pero en el caso puntual de los candidatos en Chile, Sí. lo que tú ves es respuestas facilistas, respuestas rimbobantes, desconocimiento. Sí, yo veo que hay poca profundidad en el análisis del fenómeno, que hay una hiperconcentración en la sensación que esto es puro narcotráfico, que hay muy poquito, todos dicen que hay que fortalecer la unidad de análisis financiero, que hay que hacer algo con la ANI, digamos, pero bueno, bien, sí, hay que hacer algo con la ANI, pero hay muy poquito de reconocimiento de las violencias. Yo creo que en Chile, más allá de los mercados ilegales, que esto tiene hay muy poquito de reconocer que no podemos andar agarrándonos a patadas todo el tiempo. La necesidad de construir este puente entre posiciones diferentes. Es urgente desde el mundo de la política para abajo y de abajo para arriba. Creo que ahí, por ejemplo, este podría ser un espacio perfecto, un momento político. Esta campaña. Esta campaña podría ser un momento político perfecto para decir, mira, llegamos a un acuerdo de reconocer que vamos a enfrentar la violencia en las escuelas. Me acuerdo cuando se dijo los niños primero, en el marco del Sename, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, tal vez podemos avanzar desde ahí, porque si solo vamos a construir más cárcel y vamos a tener más policía, esta es la receta que ya se usó en Bachelet 1, en Piñera 1, en Bachelet 2, en Piñera 2, ya se usó muchas veces. Y el tamaño del negocio es tan grande que lo que sí puedo decir es que hoy día hay mucho más gente siendo investigada por corrupción que antes, ¿cierto? Y mucha de esa corrupción es dinero que sale de mercados, que son mercados que están creciendo, que son en parte ilegal. Quedará pendiente porque esta conversación no se va a cerrar aquí, tema sigue, pero luego de esta investigación larga de viajar, de conocer, de testimoniar, de investigar, ¿te parece que hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás, hay que construir un camino distinto. No solamente porque, y esta es una conversación mucho más larga, que creo que lo que hoy día entendemos por democracia y lo que hoy día entendemos por Estado de Derecho y lo que hoy día entendemos por Estado está cambiando, porque la ciudadanía lo entiende de una forma distinta también. Entonces, pensar que esto es volver a, no sé, hace 20 años, no. Lo que necesitamos es construir un camino donde empecemos a tomar decisiones más duras respecto a ciertos mercados ilegales, mucho más duras respecto a la corrupción, mucho más duras respecto a la irresponsabilidad política, para mostrarle a la gente que hay un camino, que es un camino con un liderazgo, que es un liderazgo legal. Pero eso es volver a creer.
Eso es tener es volver a construir la legitimidad que se ha ido perdiendo. Sí. Alguna vez me tocó conversar con un carpintero que vivía en Cerro Navia y que me dijo, ¿sabe qué? Yo me siento más protegido aquí por el narco, que los conozco, muchos compañeros de liceo, que con los carabineros que vivían al frente de mi casa. Es la construcción de ese poder ilegal que queremos no ver en su totalidad y complejidad. Y yo creo que el carpintero, así como muchos de los entrevistados míos en América Latina y en Chile, lo que tienen es un sentido común afinado. Y en ese sentido común, la brújula de la política ha desaparecido. Y creo que mientras la política sea vista como un negocio en sí mismo de sobrevivencia, vamos a seguir avanzando con mucha violencia, ¿no? Con mucha violencia criminal, si tú quieres, pero mucha violencia social también. Entonces, no podemos hacernos los locos que esta conversación es una conversación estructural. No es una conversación para el capítulo crimen, sino es una conversación estructural de cómo queremos desarrollar este contrato en Estado-sociedad. Sí. Y bueno, para eso veamos si esto es un aporte tanto para la política como también para todos los lectores, porque Sí. Claudia, yo creo que uno de los problemas que hay, que los lectores también, cuando muchos de los que han ido leyendo el libro me escriben y me dicen, la verdad no me había dado cuenta que esto era así. O sea, a mí me ha pasado, tú sabes, hice un ciclo sobre el crimen organizado aquí Sí. en Conversaciones sin Pauta. No tenía idea que la ropa usada desde Iquique era un mercado ilegal. Sabía que había un tema medioambiental, Sí. sabía de los medicamentos, de los cigarrillos. Es cosa de ir al Biobío y te das cuenta que está todo eso desplegado. Pero la ropa usada no sabía que era un mercado ilegal que también, ¿no es cierto?, alberga niveles de violencia, de corrupción y todo lo que sabemos. Lucía Damer, muchísimas gracias por esta conversación. Violencia, crimen organizado y corrupción en América Latina, anatomía del poder ilegal, una investigación, porque es más que un libro, es una investigación, es un recorrido por los países de la región y claro, hay información, hay datos y también hay mucho dolor. Así es, muchas gracias por haberlo leído, además porque lo veo ahí todo subrayado. Y bueno, nada, esperemos que sea un aporte para empezar a tener tal vez un espacio de conversación serio y más profundo en estos temas. Muchísimas gracias, Lucía Damer. Gracias a ti. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.